La amiga frágil de mi novio me acusó de estar celosa frente a todos, y él se puso de su lado. Conocer al círculo íntimo de mi novio por primera vez no se sintió como salir con amigos, sino más bien como entrar a una entrevista de trabajo para la que nunca apliqué. Él no lo dijo exactamente así. Claro, por la forma en que lo planteó, se suponía que sería un momento lindo e importante, casi como presentarme a su familia, pero lo único que escuchaba en mi cabeza era la advertencia que me había dado la noche anterior mientras estábamos sentados en mi sofá diminuto compartiendo pizza fría directo de la caja. Lo llamó una plática seria, y esa debió ser mi primera pista de que esto no iba a ser solo otro café casual con amigos de la universidad. Por cierto, me llamo Naomi, y si me hubieras dicho en ese entonces que una simple salida a un café cualquiera cerca de la uni se iba a convertir en este enorme lío emocional que se apoderó de meses de mi vida, probablemente me habría reído y dicho que yo no era tan dramática. Resulta que soy absolutamente así de dramática, y honestamente creo que me lo gané. Así que ahí estábamos, con los pies encogidos en el sofá y la luz de la cocina zumbando de forma molesta, cuando él se aclaró la garganta e hizo eso de intentar sonar tranquilo y sabio al mismo tiempo. Dijo que había algo que yo necesitaba entender antes de conocer a sus amigos, porque había una chica en el grupo que era diferente. Esa fue la palabra que usó, diferente. Dijo que ella había pasado por muchas cosas en el pasado, lo cual aparentemente era una clave para referirse a algún tipo de crisis emocional en la preparatoria de la que a nadie le gustaba hablar directamente, pero alrededor de la cual a todos les encantaba orbitar como si fuera el sol. Dijo que el grupo había prometido protegerla siempre, que sus papás la conocían, la querían, básicamente la trataban como a una hija, y que cada novia que él había tenido necesitaba llevarse bien con ella. Trató de que sonara razonable, tipo, solo quiero que todos se lleven bien, pero luego soltó la parte que se me quedó clavada en el pecho como una piedra. Admitió que había terminado 2 relaciones antes de la nuestra, porque las novias crearon drama con esta chica y él se negó a elegir entre ellas. Recuerdo estar sentada ahí sosteniendo una orilla de pizza que ya no me estaba comiendo, mirándolo e intentando mantener la cara neutral mientras mi cerebro gritaba. Dijo cosas como, solo quiero que sepas lo importante que es ella para nosotros. Y, de verdad espero que se caigan bien. Y, por favor no me hagas elegir porque no lo haré. La forma en que dijo no lo haré fue tan suave y firme al mismo tiempo que se sintió menos como una petición y más como un contrato que yo nunca firmé. Por fuera asentí, sonreí, hice algún chiste sobre que sé jugar bien con otros, pero por dentro sentí cómo empezaba a formarse este nudito feo de competitividad. Yo ni siquiera era una persona celosa antes de eso. Al menos, no creía serlo. Pero algo sobre ser advertida de antemano, algo sobre escuchar que su lealtad ya había sido reclamada por alguien más antes de que yo siquiera la conociera, me hizo sentir como si estuviera entrando a un juego donde todos sabían las reglas, excepto yo. Después de que él se fue a su casa esa noche, me quedé sentada en el mismo sofá, con la caja de pizza vacía todavía en la mesa de centro, mirando la pantalla oscura de la tele como si pudiera repetir toda la conversación para decidir si me había imaginado el tono. ¿Sabes cuando no dejas de escuchar una frase en bucle en tu cabeza y se pone peor cada vez? Para mí fue lo que dijo de que otras novias no encajaban y cómo él había aprendido de eso. La forma en que lo dijo hacía parecer que había hecho un gran trabajo emocional profundo, pero mientras más tiempo pasaba ahí sentada, más sonaba como una etiqueta de advertencia pegada en mi frente antes de que yo siquiera abriera la boca. Agarré mi celular 3 veces diferentes para escribirle y preguntarle, directo al grano, si de verdad quería decir que una sola chica podía costarme la relación, y las 3 veces volví a dejar el teléfono porque ya sabía la respuesta. Él me había dicho quién era. Me había dicho quién era ella para él. Yo simplemente no quería creer que mis opciones eran aceptar este triangulito raro o perderlo. Así que en lugar de escribirle, me puse a ver fotos viejas de nosotros en una red social, intentando recordarme que antes de todo esto, él había sido amable, divertido y normal. Había fotos de nosotros estudiando juntos, caminando por el campus, él haciendo una cara tonta mientras yo intentaba estar seria. Ninguna de esas fotos la tenía a ella de fondo, pero de repente no podía dejar de preguntarme si ella había sido la que tomó algunas de ellas. En algún momento mi roomie salió de su cuarto para tomar agua y me encontró ahí congelada con el cel en la mano, y la luz de la sala todavía apagada. Me preguntó si estaba bien de esa forma en que la gente pregunta cuando ya sabe que la respuesta es no.
Le dije que podíamos hablar de eso luego porque ni siquiera tenía las palabras para lo que estaba sintiendo todavía. No eran solo celos, aunque definitivamente estaban ahí mezclados. Era más como si me hubieran entregado el guión de una obra para la que nunca audicioné y me dijeran que o cumplía con cada marca, o me reemplazarían con la chica que llevaba años interpretando el papel. Para cuando finalmente me arrastré a la cama, mi cerebro estaba zumbando y me dolía el pecho de esa forma pesada y lenta que significa que no vas a dormir en un buen rato. Recuerdo quedarme mirando el techo y pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez una vez que la conociera todo tendría sentido y nos reiríamos de lo nerviosa que estuve. Mirando hacia atrás, esa fue la última noche en que pude fingir que no me habían advertido. Cuando se lo conté a mis roomies más tarde esa noche, me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Una de ellas, la ruidosa que nunca filtra nada, de plano dejó su bebida y dijo: «O sea que básicamente te dijo que estás a prueba y que si respiras mal cerca de esta vieja estás fuera». Otra puso los ojos en blanco y lo llamó manipulación en su empaque más obvio. Yo me reí y lo defendí, porque obvio lo hice. Dije cosas como: «No es para tanto», y «Solo es protector», y «Ella pasó por mucho, tal vez de verdad necesita apoyo». Pero también me quedé repitiendo sus palabras exactas en mi cabeza. Ni siquiera había visto a esta chica, y de alguna manera yo ya era la villana potencial en una historia que no conocía. Una parte de mí quería ser cool y comprensiva, y demostrar que podía ser la novia relajada que no causaba problemas. Otra parte de mí, la parte que intentaba no mirar directamente, quería entrar a ese café y demostrar discretamente que yo era mejor que ella en todo. Una de ellas, la que siempre se pintaba las uñas en la mesa de la cocina en lugar de en el escritorio de su cuarto, de plano dejó su bebida y dijo que necesitaba que le repitiera todo despacio, porque pensaba que había escuchado mal. Así que volví a contarle detalle por detalle. La parte de que su amiga era frágil, la advertencia de no hacerla sentir incómoda, la forma tan casual en que soltó esa frasecita de terminar relaciones pasadas cuando las novias no se llevaban con ella. Para cuando llegué al final, mi otra roomie estaba parada con la puerta del refri abierta, mirándome por encima de un cartón de jugo de naranja, como si el jugo fuera lo único que evitaba que explotara. Empezaron a lanzarme preguntas de la forma en que lo hace la gente cuando intenta asegurarse de que no has perdido la razón por completo. ¿Alguna vez había visto a esa chica llorar? ¿Él me había defendido así alguna vez ante alguien? Siquiera me preguntó qué necesitaba yo de conocer a sus amigos, o todo el discurso fue una lista de expectativas sobre cómo debía portarme para que su vida siguiera siendo cómoda. Yo seguía diciendo cosas como «solo es protector» y «la conoce desde hace mucho», porque admitir en voz alta que sonaba mal lo hacía demasiado real. Sé cómo suena eso. Me escuché a mí misma. Simplemente no estaba lista para hacerme caso todavía. En un punto, la roomie de la taza de café desportillada se reclinó en su silla y dijo que cada vez que un tipo empieza con una lista de reglas sobre alguien en su vida que ni siquiera conoces, no se trata de protección. Se trata de control. Me contó de un ex que tenía una prima honoraria, con la que todos andaban de puntitas porque era famosa por tener crisis cuando no se salía con la suya, y como cada discusión terminaba siendo sobre mantener a esa chica calmada en lugar de resolver el problema real. Yo me reí y dije que mi situación no era tan grave, que solo estábamos en la uni y la gente era dramática, pero la verdad es que se me revolvió el estómago porque sonaba demasiado familiar. Me fui a dormir esa noche diciéndoles a ellas y a mí misma que iba a estar tranquila, que no iba a ser la novia celosa que no aguantaba a una amiga. Y ellas me dejaron decirlo, aunque ninguna de nosotras se lo creía de verdad. La reunión quedó para un sábado en la tarde en un café cerca del campus al que él decía que iban todo el tiempo. Obvio tenían su lugar especial. Me dijo exactamente a qué hora estar ahí y en qué mesa se sentaban usualmente. Y se notaba que estaba emocionado de que yo viera ese lado de su vida. En el camino, me apretó la mano y no dejó de decirme lo feliz que estaba de que yo fuera de mente abierta. Quise decirle que no era de mente abierta, que solo estaba tratando de no echar a perder mi relación antes de terminar los exámenes parciales. Pero me quedé callada. En lugar de eso, me alisé el suéter por 10ª vez. Chequé mi reflejo en la puerta de vidrio e intenté respirar como una persona normal en lugar de alguien a punto de audicionar para el papel de novia aceptable, frente a un público que ya tenía a su favorita. La vi en el segundo en que entramos. ¿Sabes cuando hay una persona en un grupo hacia la que todos están inconscientemente volteados? Esa era ella. Estaba en medio del gabinete, no en la orilla donde sería fácil entrar o salir,
sino justo en el centro como el eje de una rueda. Llevaba este vestido blanco sencillo que, honestamente, se le habría visto X a cualquier otra persona, pero en ella parecía un disfraz. La hacía ver pequeña, delicada y suave, como uno de esos personajes de película que lloran bonito y nunca tienen el rímel corrido debajo de los ojos. Los dos tipos sentados con ella estaban inclinados hacia ella, uno con el codo en la mesa escuchándola como si estuviera dando una plática importante sobre sentimientos, el otro riéndose de algo que ella dijo como si acabara de soltar el mejor chiste del año. Cuando mi novio me llevó y dijo mi nombre, ella ladeó la cabeza, sonrió con dulzura y me barrió de arriba a abajo tan lento que casi fue lo suficientemente educado como para fingir que no me di cuenta. Me preguntó mi carrera, de dónde era, cuánto llevábamos juntos. Todo con esa voz suave y cuidadosa que le habría sonado amable a cualquiera que no estuviera poniendo atención. Pero había una agudeza debajo de eso, como si cada pregunta tuviera un anzuelo. Cuando dije que trabajaba medio tiempo en el mostrador de ayuda del campus para pagar mi parte de la renta, asintió pensativa y dijo algo como, «Debe ser agotador equilibrar todo», en un tono que de alguna manera me hizo sentir como si hubiera llegado a una fiesta de gala con la etiqueta colgando de la camisa. Cuando mencioné que vivía con roomies fuera del campus, hice un comentario al aire sobre cómo ella nunca podría aguantar el caos y que era demasiado sensible para eso, lo cual estoy segura de que no era un insulto, pero se sintió como uno de todos modos. Todo era así, dulce por fuera, un poquito agrio por debajo. Para cuando llegó la comida, sentía que había pasado por la fila de seguridad de un aeropuerto emocional, y ella había inspeccionado cada centímetro de mi personalidad, y le había puesto el sello de permitida condicionalmente. Intenté mantener las manos firmes mientras pasaba un tazón de sopa por la mesa, porque el lugar estaba lleno. Había gente por todos lados y de verdad no quería ser la novia torpe que derrama algo en la primera salida. Estaba sosteniendo el tazón con las dos manos, concentrada en no temblar, cuando de repente ella se movió en su asiento. Fue un movimiento rápido y brusco, como si algo la hubiera asustado. Pero no había pasado nada. Su rodilla golpeó la mesa. El tazón se ladeó, y de repente había sopa caliente por todo su vestido blanco perfecto. El ruido que hizo fue tan fuerte y agudo que medio café se volteó a mirar. Se levantó tan rápido que el banco raspó el piso y me señaló con una expresión de horror y traición, como si la hubiera apuñalado en lugar de derramar sopa por accidente. «¿Por qué hiciste eso?», gritó, con la voz temblando lo suficiente para sonar frágil pero lo bastante clara para que se oyera. «Lo hiciste a propósito». Te juro que mi cerebro se quedó en blanco por un segundo. Mis manos seguían estiradas frente a mí, ahora vacías, y todos en la mesa me miraban. Mi novio me agarró del brazo tan fuerte que sus dedos se enterraron en mi piel y siseó mi nombre como si yo fuera una niña chiquita mal portada. Ni siquiera miró la mesa para ver qué había pasado realmente. Se fue directo al modo control de daños, pero no para mí. «Tienes que pedir perdón», dijo, con voz baja pero intensa, como si estuviera conteniendo su enojo por un hilo muy delgado. «Naomi, neta, ¿qué te pasa?» Se me cerró la garganta. Empecé a tartamudear, diciendo que fue un accidente, que ella se movió, que no fue mi intención. Pero escuchaba mi propia voz temblar y sabía que sonaba defensiva en lugar de sincera. Los dos tipos miraban con esa mezcla particular de incomodidad y desaprobación que dice: «No nos gusta esto, pero no vamos a hacer nada». Ella se agarró el frente del vestido y parpadeó para que le salieran lágrimas, haciendo ese ruidito de nariz que activó directamente cada instinto protector en el lugar. La gente de las mesas de junto se había quedado callada. Podía sentirlos a todos, extraños, juzgándome. Pedí perdón. Obvio pedí perdón. Dije que lo sentía muchísimo, que no quise hacerlo, que yo pagaba la tintorería, que le compraba un vestido nuevo, lo que ella quisiera. Sentía la cara arder y los ojos picar, no solo por la vergüenza, sino por esa sensación rara de estar atrapada en un guión que yo no escribí. Ella me dejó estar ahí balbuceando un minuto entero antes de asentir levemente y decir que estaba bien, en el tono que usa la gente cuando claramente no está nada bien. Mi novio aflojó el agarre en mi brazo, pero no me soltó por completo. Nadie preguntó lo que yo vi, que ella golpeó la mesa con la pierna. Nadie preguntó si yo me había quemado con la sopa que me salpicó las manos. La historia ya estaba escrita. La novia nueva le había echado sopa por accidente a la chica que todos protegían, y eso era lo único que todos necesitaban saber. Lloré en el baño, obviamente. Me quedé ahí mirándome bajo la luz fluorescente horrible, con los ojos rojos,
El rímel empezándose a correr, tratando de decidir si estaba exagerando o si todos los demás estaban reaccionando de menos. Me ardían las manos donde me salpicó la sopa caliente, pero lo que más me dolió fue la sensación de golpe en el brazo. Todavía podía sentir dónde se me habían enterrado los dedos de él, como si su lealtad hubiera dejado una marca física. Me eché agua en la cara, respiré profundo unas cuantas veces y practiqué una sonrisa que no pareciera que me acababa de atropellar un camión emocional. Regresé allá afuera, me senté y fingí que no había pasado nada, porque eso era más fácil que ser la chica que hacía un escándalo. Más tarde, cuando caminábamos de regreso al campus, me dijo otra vez que ella había pasado por mucho y que yo necesitaba tener más cuidado. No un ¿estás bien?, ni un perdón por haberte agarrado así, solo un sermón sobre ser más cautelosa con alguien frágil. Me mordí la lengua tan fuerte que me supo a metal. Quise decirle que la vi golpear la mesa. Quise decirle que vi cómo sus ojos buscaron a los otros tipos antes de gritar, como si estuviera checando que la estuvieran viendo. En lugar de eso, dije, perdón, y lo dejé hablar. Cuando llegaron las vacaciones de invierno y regresé a casa de mis papás, pensé que tal vez mantendría las cosas simples y no mencionaría nada de esto. Aguanté como 2 días. La tercera noche, después de cenar, mi mamá se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con su cara de «tenemos que hablar», que nunca es buena señal. Me preguntó cómo iban las cosas con mi novio, usando su nombre como si supiera educado, pero desconocido, y cuando intenté explicarle lo complicadas que se habían vuelto las cosas, levantó las cejas de esa forma que siempre me hacía sentir que acababa de reprobar un examen sorpresa, que ni sabía que tenía. Traté de darle la versión corta. Dije que había habido muchas dinámicas tóxicas con sus amigos, que había una chica a la que todos trataban como si fuera de porcelana, que me habían dejado en segundo lugar demasiadas veces y que había decidido que no era el tipo de relación que quería. Me escuchó sin interrumpir, lo cual honestamente me puso más nerviosa que si hubiera empezado con los comentarios de inmediato. Cuando terminé, le dio un trago a su té y dijo, «¿O sea que lo dejaste porque no le caíste bien a sus amigos?» Casi me muerdo la lengua. Le dije que eso no fue lo que dije. Le dije que era más como si esperaran que yo aceptara que me estuvieran probando y culpando por cosas que no hice, y que él había dejado claro desde el principio que yo nunca sería tan importante como esta otra chica. Mi mamá se encogió de hombros y dijo algo tipo, «Las relaciones son complicadas. A veces hay que tener paciencia con la gente que tiene problemas». Lo cual, ok, está bien. Eso es cierto en general. Pero me dolió de la peor manera viniendo de ella. Se había pasado la mayor parte de mi infancia diciéndome que no hiciera líos, que no fuera tan sensible, que no causara problemas. Y ahora aquí estaba básicamente sugiriendo que debí quedarme más tiempo e intentarlo más. Mi papá también estaba ahí, fingiendo que leía algo en su tableta cuando era obvio que estaba escuchando. Después de un minuto, la dejó y dijo, «Parece que exageraste. Hija, si todos los demás podían lidiar con eso, tal vez tú eres la que necesita aguantar un poco más». Me quedé mirándolo, y por un segundo me sentí como si tuviera 8 años otra vez, sentada en esa misma mesa mientras me decían que lo dejara pasar, cuando mi primo mayor se burlaba de mí por llorar. De la nada me escuché decir, «Tal vez si ustedes dos no se hubieran pasado toda mi vida pidiéndome que tolerara el mal comportamiento de los demás, yo no terminaría siempre en situaciones donde eso es lo único que sé hacer». El silencio después de eso fue pesado. Mi mamá apretó los labios. Mi papá se aclaró la garganta. Casi pido perdón, porque es mi reflejo, pero no lo hice. Solo me quedé ahí sentada, con el corazón a 1000 y los ojos ardiendo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Mi mamá finalmente dijo, «Hicimos lo mejor que pudimos», en ese tono rígido que significa que se sintió atacada. Dije, «Lo sé», porque una parte de mí sí cree eso, pero también agregué, «y ahora se me permite buscar algo mejor para mí». Esa conversación no arregló nada. No nos abrazamos ni lloramos. Si acaso, hizo que las cosas fueran más incómodas por el resto de la visita. Pero por una vez no me eché para atrás. No intenté que todos estuvieran cómodos. Dejé que mis papás se quedaran con la idea de que ya no iba a ser el colchón de la familia para siempre. Es chistoso, porque me di cuenta entonces de que todo el lío con la chica del vestido blanco era solo una versión más fuerte de algo que había estado haciendo toda mi vida. Siempre había sido la que suavizaba las cosas, la que pedía perdón primero, la que hacía chistes para aligerar el ambiente, tragándome mi enojo porque no quería ser demasiado. Con ella, fue como si ese patrón se escuchara tan fuerte que ya no podía ignorarlo. Ella era el espejo en el que yo nunca quería mirarme.
Mi mamá hizo lo que siempre hace cuando la realidad no encaja con sus expectativas. Se lanzó a un monólogo suave sobre cómo las relaciones son trabajo duro y cómo la gente de ahora se rinde muy fácil. Me preguntó si tal vez yo había sido demasiado sensible, si a lo mejor su amiga de verdad era frágil y yo debí tener más paciencia. Dijo, sientes las cosas con mucha intensidad, como si fuera un defecto de carácter en lugar de la única razón por la que me había dado cuenta de que algo andaba mal. Más tarde esa noche, mi papá tocó a mi puerta, algo que casi nunca hace. Se sentó en la orilla de mi cama y dijo que a veces las personas construyen toda su personalidad alrededor de cuidar a alguien que se niega a crecer, y que si yo me quedaba lo suficiente, empezaría a hacerme chiquita para encajar en los huecos que ellos necesitaran llenar. Se veía cansado cuando lo dijo, de una forma que me hizo preguntarme cuántas veces había hecho él eso por mi mamá, y cuántas veces me había visto a mí hacer lo mismo. Para cuando regresé a la uni, ya no podía dejar de pensar en eso. Cuando volví al campus después de esas vacaciones espantosas, algo había cambiado. Tal vez fue finalmente escuchar mi propia voz rebelarse contra las expectativas de mi mamá, o tal vez fue solo cansancio, pero ya no estaba dispuesta a fingir que podía hacerme tan chiquita como para que todos estuvieran cómodos. Así que cuando él me escribió sugiriendo que fuéramos todos al centro deportivo de la uni, porque el grupo quería un reinicio después del momento incómodo en el café, de hecho, consideré decir que no. Pero una parte de mí, la parte terca que todavía quería demostrar algo, dijo que sí de todos modos. Ella apareció con un traje de baño color pastel clarito, nada llamativo, pero perfectamente elegido para hacerla ver como una cosita suave e inocente que nunca lastimaría a nadie. Se colgó del brazo de mi novio y le dijo con esa vocecita que le daba miedo el agua, pero que confiaba en que él la ayudaría. Vi cómo él se derretía. Vi cómo todo su lenguaje corporal se suavizaba mientras le aseguraba que no dejaría que nada malo pasara. Ella le rodeó el cuello con los brazos cuando entraron al agua, agarrándose como una niña, y sentí algo revolverse en mi pecho que no quería nombrar. Lo odié. Odié lo fácil que ella se metía en ese papel. Odié lo natural que se le veía a él. Admití en voz alta que yo tampoco era una gran nadadora, y bromeé con que probablemente me quedaría cerca de la parte bajita para no ahogarme. Uno de los tipos, el más callado con lentes que siempre parecía estar medio observando y medio pensando, se ofreció a ayudarme con lo básico si quería. Su voz era tranquila, directa, como si me estuviera ofreciendo ayuda con la tarea, no a salvarme de una humillación pública. Le tomé la palabra. En parte porque de verdad no me sentía segura sola en lo más profundo, y en parte porque, sí, lo admito, había una parte de mí con ganas de revancha a la que le gustaba la idea de ser ayudada también, de no ser la que se quedaba a un lado mientras todos se desvivían por ella. Mientras él me enseñaba cómo mover los brazos y cómo flotar sin entrar en pánico, sentía la mirada de mi novio saltando hacia nosotros. No dejaba de mirar desde cualquier actuación que ella estuviera montando en la parte profunda de la alberca, checándome, observándome, y esa atención se sentía como una especie de premio de consolación retorcido. Intenté concentrarme en mi respiración y en mis patadas, pero sentía los ojos de ella sobre mí también, afilados y calculadores cada vez que pensaba que nadie más estaba mirando. Cada vez que mi novio nadaba un poco más cerca para ver cómo iba, la sonrisa de ella se tensaba solo un poquito. Entonces me dio un calambre. No fue dramático al principio, solo una tensión rara en mi pantorrilla derecha que intenté estirar, pero empeoró rápido. Perdí el ritmo de las patadas, tragué agua, y por un segundo, lo único que sentí fue pánico. Mi pie no encontraba el fondo. Mis brazos empezaron a manotear y fue como si mi cuerpo olvidara cómo hacer lo que estaba haciendo bien apenas segundos antes. Me escuché hacer ese ruido horrible de atragantamiento y sentí el agua entrarme por la nariz. Antes de que pudiera procesar qué tan estúpidamente asustada estaba, el tipo de los lentes ya estaba ahí, agarrándome por la cintura y jalándome hacia la orilla. No fue romántico. Fue desastroso, rápido, puro codazo y salpicaduras, y yo tosiendo en su oído. Me llevó a la orilla en unos segundos que parecieron horas, y me colgué del azulejo frío mientras intentaba recuperar el aire. Mi corazón iba a 1000, me ardían los ojos y sentía la adrenalina zumbando en las yemas de mis dedos. Y entonces escuché su voz otra vez, cortando el ruido de la alberca. ¿Neta?, espetó ella, sonando más molesta que preocupada. ¿Podrías ser más obvia? Levanté la vista, todavía jadeando, y la vi parada un poco más allá en el agua, con los brazos cruzados y una expresión que no encajaba con la persona dulce que solía aparentar.
Mi novio estaba a su lado, mirando entre las dos, congelado. El tipo de los lentes que todavía me sostenía por el hombro. Entrecerró los ojos y dijo tajante que me acababa de dar un calambre, que casi me hundo y que tal vez podíamos saltarnos el viaje de culpa por 5 segundos. Ella abrió la boca como si no pudiera creer que él le hubiera hablado así. El otro tipo, el güero que siempre había sido medio payaso, alzó la voz desde el otro lado de la alberca y dijo que si ella quería que todos fingieran que no pasaba nada, tal vez debería dejar de actuar como si cada situación se tratara de ella. Se sintió cómo cambió la vibra en el agua. La gente de cerca dejó de hacer lo que estaba haciendo. La máscara se le resbaló de la cara por un latido, y la mirada que había debajo era pura furia. Mi novio seguía sin moverse. Eso fue, de alguna manera, lo peor. Se quedó ahí dividido entre la chica que había prometido proteger y la novia que casi ve ahogarse porque estaba demasiado ocupado haciéndole de salvavidas a alguien que en realidad no lo necesitaba. Me encontré con sus ojos y vi el pánico ahí, pero también vi la duda. Y eso fue suficiente. Algo dentro de mí hizo clic. Me salí de la alberca sin decir una palabra. Agarré mi toalla, me envolví bien con ella y caminé hacia los vestidores, con el cuerpo temblando en parte por el frío y en parte por el coraje. Detrás de mí oía que discutían, voces encimándose, pero no volteé. En los vestidores, me senté en el banquito frente a mi casillero e intenté procesar el hecho de que había entrado en pánico y me había hundido por un momento frente a gente conocida, y aún así, sentía que yo era la que estaba causando problemas. Él me siguió unos minutos después, entrando por el marco de la puerta del vestidor de mujeres lo justo para que técnicamente fuera permitido, pero aún así inapropiado. Se veía estresado, con el pelo mojado goteando sobre sus hombros y la toalla colgada a la cintura. Me pidió perdón, más o menos. Dijo que había reaccionado de más, que solo le preocupaba mantener la paz, que las cosas se habían salido de control. Nunca dijo, debí haberte checado a ti primero. Nunca dijo, perdón por hacerte sentir que eras desechable. En lugar de eso, seguía volviendo a lo inusual que era que los tipos le hubieran respondido así a ella, lo alterada que ella estaba, lo frágil que seguía siendo por dentro. Lo escuché, mirando cómo se movía su boca, y me di cuenta de que cada disculpa era en realidad sobre ella, no sobre mí. Cada preocupación que nombraba le pertenecía a la chica del vestido blanco, no a la novia a la que habían sacado del agua minutos antes. No sé qué me dio exactamente. Tal vez fueron los moretones en mi brazo por lo del café. Tal vez fue el sabor del agua de la alberca todavía en mi garganta. Tal vez fue la cara de confusión cuando los tipos finalmente dejaron de tratarla como a una muñeca de cristal. Pero levanté la mano, me quité el anillito que me había dado un mes antes como una especie de promesa, y lo puse suavemente en su mano mojada. No quiero estar en una relación donde tengo que competir con alguien que tú ya decidiste que es más importante, dije, con la voz sorprendentemente firme para alguien cuyas piernas seguían temblando. Tú la elegiste a ella en el segundo en que me advertiste que yo no podía regarla, solo que no lo dijiste en voz alta. Se quedó mirando el anillo como si fuera a explicarle lo que estaba pasando. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad quería tirar todo a la basura por una mala tarde, y casi me río. Le dije que no fue una tarde. Fue cada momento en que le creyó a ella sin dudar. Cada vez que me pidió que me hiciera más chiquita para que ella no se sintiera amenazada. Fue la forma en que me dijo que no elegiría, cuando obviamente ya había elegido. No grité, no lloré. Solo me levanté, me apreté más la toalla y pasé de largo. Caminé sola de regreso a mi depa fuera del campus, con el pelo todavía húmedo y las chanclas tronando contra la banqueta, sintiendo esta mezcla rara de tristeza y alivio. Mis roomies estaban ahí cuando llegué, desparramadas en el sofá con una bolsa de papas entre ellas, y cuando me vieron la cara, le pusieron mute a lo que estaban viendo, sin preguntar nada. Les conté todo, desde la sopa hasta la alberca. Hicieron todos los ruidos de indignación apropiados, y para cuando terminé estaba temblando otra vez. Me hicieron la pregunta obvia. ¿Neta ya terminaste? Y me sorprendí a mí misma diciendo que sí sin dudarlo. A la mañana siguiente me desperté con un montón de mensajes en el celular. Ninguno era de él. Había 2 del tipo de los lentes, preguntando si estaba bien y pidiendo perdón por no haber hablado antes. Había uno del güero, diciendo que finalmente se dio cuenta de lo mal que habían estado las cosas por mucho tiempo. No había ninguno de ella, obvio, y ninguno de mi ex. Mis roomies bromeaban con que él probablemente seguía sosteniendo el anillo y mirándolo como si fuera a regresar el tiempo.
Para esa tarde sus mensajes finalmente empezaron a llegar. Y leí cada uno 2 veces, aunque todos decían lo mismo con diferentes palabras. Sentía mucho si me había hecho sentir acorralada. Nunca quiso usar a su amiga como arma contra mí. Entendía que yo estaba herida, pero también esperaba que pudiera verlo desde el lado de ella. Había una foto del anillo en su palma con un texto sobre que no sabía qué hacer con él ahora. Por un segundo, mi pulgar se quedó flotando sobre el botón de llamada porque la parte de mí que odia dejar las cosas a medias quería explicarle, hacerle entender que esto no era por el anillo ni siquiera solo por la chica. Era por cada vez que me había tragado algo para mantener la paz y cómo eso se había vuelto el modo automático en mi vida. En lugar de llamar, puse el celular boca abajo en mi almohada y me quedé mirando la pared mientras mi cerebro intentaba negociar un punto medio que no existía. Tal vez podíamos seguir juntos, pero yo vería menos a ella. Tal vez podría ir a los planes de grupo y sentarme al otro extremo de la mesa y fingir que no notaba cuando él se reía más de los chistes de ella. Tal vez podría ser la novia cool y comprensiva que él claramente quería. Mientras más tiempo pasaba ahí sentada, más empezaban a sonar todos esos tal vez, como formas de volverme a nacer chiquita, después de que finalmente había hecho algo que se sentía grande. Para media mañana, cometí el error de abrir una red social. Había una foto nueva de los tres en el centro deportivo el día anterior, publicada por el güero con un texto vago sobre un día loco con la banda. Alguien había comentado preguntando por mí, y la chica del vestido blanco había respondido con un emoticón de corazón roto y un chiste sobre cómo ella asusta a la gente. Leer eso fue como si me estuvieran queriendo ver la cara de tonta en tiempo real. Si no supieras lo que pasó de verdad, parecería que yo había exagerado y salido corriendo, dejándola a ella destrozada y a él confundido. Casi escribo un comentario largo explicando toda la historia bajo ese post, solo para que mi versión estuviera en algún lugar a la vista. Pero lo borré antes de mandarlo. Sabía cómo se vería eso desde fuera. La exdramática buscando pleito en internet mientras todos los demás intentan seguir con su vida. Así que, en lugar de eso, cerré la aplicación, me levanté y me obligué a seguir mi rutina de la mañana en piloto automático. Me lavé los dientes. Empaqué mi mochila y caminé al campus con los audífonos puestos y sin música, solo para que fuera menos probable que la gente me hablara. Para cuando me senté en mi primera clase y sentí cómo se tensaban cada uno de los músculos de mis hombros, cuando él entró y eligió un asiento en el lado opuesto del salón. Me di cuenta de que terminar había sido la parte fácil. La difícil iba a ser existir en la misma órbita pequeña, mientras todos los demás fingían que no había pasado nada fuera de lo común. El campus es chico. No puedes evitar a la gente para siempre a menos que te cambies de escuela, y la colegiatura ya se había comido suficiente de mi alma. Así que sabía que me los iba a encontrar a todos otra vez. La primera vez que entré a nuestra clase compartida después de todo, el aire se sentía como 3 veces más denso de lo normal. Ella estaba en su lugar de siempre, pero algo era distinto. Los tipos ya no estaban inclinados hacia ella, y mi ex estaba sentado un poco aparte, con los ojos en su cuaderno en lugar de en ella. Cuando entré, ella me dio esa sonrisa tensa y educada como si fuéramos conocidas lejanas, y yo le devolví una igual. Fue el intercambio más falso que hayas visto. A mitad de la clase, levantó la mano y pidió ir al baño, diciendo que no se sentía bien. Normalmente, uno de los tipos se habría ofrecido de inmediato a acompañarla, o al menos habría checado cómo estaba. Esta vez, nadie se movió. Esperó un momento, como si pensara que alguien iba a cambiar de opinión. Luego se levantó y se fue sola. Podía sentir la tensión irradiando de ella mientras pasaba. Cuando regresó, sus ojos estaban con la cantidad justa de rojo y brillo, como si hubiera estado llorando pero no quisiera hacer un escándalo. La vi escanear el salón, esperando que alguien le preguntara si estaba bien. Nadie lo hizo. Después de clase, al salir, escuché voces altas por el pasillo. Bajé el ritmo sin querer. El tipo de los lentes estaba ahí parado con su cel en la mano, y el güero estaba a su lado, con los brazos cruzados. Ambos estaban frente a ella. A su alrededor, los estudiantes fingían no mirar mientras obviamente miraban. ¿Sabes ese semicírculo que hace la gente cuando quiere ver drama pero no quiere que los cachen interesados? Ese. Él estaba diciendo algo sobre estar cansado, sobre cómo todo siempre se había tratado de los sentimientos de ella, sus crisis, sus necesidades. Ella seguía insistiendo en que nunca pidió eso, que estaban distorsionando las cosas, que ella solo era emocional. Luego él levantó su teléfono y leyó en voz alta una serie de mensajes. No pesqué cada palabra, pero escuché suficiente. Ella le había pedido que fingiera estar enojado con ella frente a mi ex después del incidente de la sopa para que mi ex demostrara cuánto le importaba yendo tras ella.
Había escrito cosas como, sabes que él siempre me va a elegir si parece que me estoy desmoronando, con todo y emoticones de carita llorando, lo cual de alguna forma lo hacía peor. El pasillo se quedó en silencio total. Mi ex también estaba ahí parado, pálido, como si lo hubieran desconectado. El güero agregó que esta no era la primera vez que ella montaba alguna emergencia emocional para mantener su atención. Ella intentó discutir, darle la vuelta, decir que solo tenía miedo de perder a sus amigos, que estaba traumatizada, que no la entendían. Nadie alzó la voz, nadie la consoló. Por primera vez desde que la conocí, nadie corrió a suavizar las cosas. Ella finalmente los empujó y se fue, llorando de verdad esta vez. Y aún así nadie la siguió. Vi todo eso desde unos pasos de distancia, recargada en un casillero, fingiendo checar mi celular. Pensé que me sentiría reivindicada. Pensé que tendría ese golpe satisfactorio de, ven, yo tenía razón sobre ella. En lugar de eso, solo me sentía cansada. Cansada y extrañamente triste. Era como ver una obra terminar y darte cuenta de que todos los actores eran solo gente agotada que había olvidado que podía dejar de actuar. Obviamente, siendo el campus como es, la historia no tardó en mutar en una docena de versiones diferentes. Aparentemente yo era, dependiendo de a quién le preguntaras, o la novia malvada que intentó separarlo de su sistema de apoyo de toda la vida, o la valiente que finalmente despertó a todos ante sus manipulaciones. Escuché las dos versiones mientras hacía fila para el café, mientras esperaba la impresora en la biblioteca, mientras fingía estudiar en el centro estudiantil. La gente bajaba la voz lo suficiente para fingir que no hablaban de mí y luego me miraban de reojo para ver si reaccionaba. Una chica en clase de plano movió su silla cuando me senté junto a ella, murmurando algo sobre necesitar más espacio, y yo solo me quedé mirando mi cuaderno intentando no reírme de lo mucho que se sentía como en la prepa. Otra hizo un comentario sobre drama innecesario, lo bastante fuerte para que yo lo oyera. El tipo de los lentes me encontró en la biblioteca una tarde, sentada entre los estantes de psicología y la sección de autoayuda, como si el universo tuviera sentido del humor, y se sentó frente a mí. Me pidió perdón. Otra vez. Dijo que sabía desde hacía mucho que la dinámica con ella era tóxica, pero que había sido más fácil seguirle el juego que enfrentarlo. Admitió que se había quedado callado en el café aunque vio que ella golpeó la mesa. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Dijo que no esperaba que lo perdonara, y que sobre todo quería que yo supiera que no estaba loca, que lo que vi y sentí era real. Le dije la verdad. Le dije que una parte de mí sí había querido ganar, opacarla, demostrar que yo era mejor. Le dije que yo no era una víctima inocente, que nada más se había topado con esto. Me quedé y le seguí el juego porque también me gustaba la atención. Me gustaba ser a la que él miraba desde el otro lado de la alberca. Me gustaba saber que, por un segundo, el reflector se había movido. Decirlo en voz alta me hizo sentir expuesta y mal, pero también más ligera. Él asintió y dijo que la diferencia era que yo estaba dispuesta a reconocerlo, mientras que ella había construido toda su personalidad alrededor de fingir que nunca hacía nada malo. Cuando regresé al depa esa noche, mis roomies estaban sentadas en el sofá con un tazón de palomitas entre ellas, como si hubieran estado esperando a que saliera un episodio nuevo. Pausaron lo que estaban viendo, y las dos voltearon la cabeza hacia mí en perfecta sincronía, lo cual habría sido chistoso si no sintiera que mi cerebro todavía estaba en esa plática de la biblioteca. Les conté que hablé con él, que admití en voz alta que una parte fea de mí había disfrutado el cambio de poder cuando los tipos empezaron a ponerme más atención a mí que a la chica del vestido blanco. Decírselo a él se había sentido como quitarse un curita. Decírselo a ella se sintió peor, porque habían estado ahí desde el principio viéndome hacer menudos tratando de ser la novia relajada. Una de ellas se encogió de hombros y dijo, «Bienvenida a ser humana». Y la otra dijo que al menos yo no estaba fingiendo ser una santa a la que el drama le cayó del cielo. Me recordaron todas las veces que me había tragado cosas para mantener la paz en amistades pasadas y cómo siempre terminaba igual, conmigo resentida y agotada, y la otra persona igual de infeliz. Terminamos teniendo una de esas pláticas nocturnas que empiezan con un chiste y se vuelven una intervención seria. Me preguntaron cómo se vería si dejara de intentar ganar en las relaciones y empezara a anotar antes cuando me pedían jugar en un juego arreglado. No fue una revelación mágica donde de repente me volví sabia y sané, pero sí plantó un pensamiento necio en mi cabeza de que tal vez irse antes no es un fracaso. Es solo otro tipo de elección, una que no viene con aplausos, pero que tampoco viene con un dolor de estómago constante. Mi ex finalmente habló conmigo bien unos días después de eso.
Me encontró en el jardincito detrás de uno de los edificios académicos, el que tiene el banco triste y los arbustos secos. Parecía que no había dormido en una semana. Me pidió perdón, de verdad, por primera vez. Admitió que sabía desde hacía tiempo que el comportamiento de ella era intenso, pero sentía que le debía lealtad por todo lo que supuestamente ella había pasado. Me contó de las otras novias, las que se habían peleado con ella y luego habían desaparecido de su vida. Admitió, con una vocecita que casi no pesqué, que una parte de él disfrutaba ser el héroe, el que la entendía cuando nadie más lo hacía. Lo dejé hablar. Luego le dije algo de lo que apenas me había dado cuenta yo misma. Le dije que ser leal y ser obediente no son lo mismo, y que él había confundido las dos tan feo que no podía ver dónde terminaban sus decisiones, y empezaba la manipulación de ella. Hizo un gesto de dolor al oír eso. Intentó buscar mi mano, pero la quité. Le dije que creía que se sentía mal, e incluso creía que había estado tratando de hacer lo que pensaba que era correcto. Pero que eso no cambiaba el hecho de que yo había estado en una relación donde siempre era el segundo lugar frente a los sentimientos de alguien más. Me preguntó si había alguna posibilidad de intentarlo otra vez, ahora que las cosas eran diferentes. Casi me ahogó. Le dije que nada era diferente en lo que de verdad importaba, porque él todavía quería que yo fuera la chica que perdona todo en cuanto él se siente mal. Le dije que no quería pasarme mis 20s entrenando a alguien para que me tratara como si yo importara. Luego me levanté y me fui, dejándolo en el banco sin nada más que su arrepentimiento y los arbustos secos de compañía. La chica del vestido blanco desapareció un ratito. Cuando regresó, se veía diferente, menos producida. Tenía el pelo recogido de forma desordenada, sin maquillaje, una sudadera enorme en lugar de outfits cuidadosamente elegidos. Nos cruzamos cerca de la cafetería una tarde cuando no había nadie más. Dudó. Luego caminó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a empezar otra actuación. Pero no. Solo se veía cansada. Dijo que sabía que todos la odiaban ahora. Le dije que la gente no la odiaba, solo que finalmente se les permitía tener sus propias vidas en lugar de orbitar la de ella. Soltó una risita amarga por eso. Me contó que había empezado a ir a terapia fuera del campus, que por primera vez estaba hablando con alguien que no le aseguraba de inmediato que ella era frágil y especial. Dijo que era horrible y confuso y que a cada rato quería dejarlo. Le creí, pero tampoco me ofrecía ser su nuevo sistema de apoyo. Escuché, asentí, y le dije que esperaba que de verdad siguiera yendo, porque necesitaba descubrir quién era ella sin un público integrado. Me preguntó si podíamos empezar de cero, tal vez ser amigas. Dije que no con crueldad, sino con firmeza. Le dije que no tenía la energía para estar cerca de ella, incluso si estaba intentando cambiar. Se le desencajó un poco la cara, pero asintió. Nos dijimos adiós como dos personas que sobrevivieron a la misma tormenta, pero no tienen interés en volver a compartir barco. Cuando me alejé, esperé a que me pegara la culpa de siempre. No llegó. Lo que sentí, en cambio, fue algo parecido al alivio. La vida siguió. Mi trabajo en el mostrador del campus seguía siendo igual de malo que antes. La gente seguía llegando al último segundo antes de cerrar, en pánico por sus cuentas de estudiante o sus contraseñas, y yo seguía sonriendo a fuerzas y ayudándolos mientras me preguntaba si algún día iba a tener un trabajo que no implicara que extraños me gritaran. Mis roomies y yo seguíamos discutiendo por los platos, la renta y a quién le tocaba comprar papel de baño. Entre los grandes momentos dramáticos, seguía habiendo lavandería y tarea y cenas congeladas baratas, y noches donde no pasaba absolutamente nada. El tipo de los lentes y yo empezamos a salir más, pero no de la forma en que la gente probablemente esperaba. No hubo montajes románticos de repente, ni un momento de nos miramos a los ojos y todo tuvo sentido. Más que nada, nos sentábamos uno frente al otro en la biblioteca, o nos veíamos para un café entre clases y platicábamos. Él era directo de una forma que extrañamente yo apreciaba. No fingía que toda la situación no le había movido el piso a él también. Admitió que le había gustado ser parte del círculo íntimo, que le había gustado sentirse necesitado e importante, y que le asustaba darse cuenta de cuánto de su identidad estaba envuelta en las crisis de alguien más. Una noche, sentada en el piso de mi cuarto con mi laptop abierta y un montón de notas a mi lado, me di cuenta de que no había pensado en mi ex en horas. Me cayó como un hecho pequeño y silencioso, no como una gran revelación. Todavía recordaba todo, obvio, pero empezaba a sentirse como algo que le pasó a una versión más joven de mí, en lugar de a la que yo era en ese momento. Se lo dije a mis roomies en el desayuno y una de ellas dijo, «Así es como sabes que ya estás superando a alguien, cuando dejan de ser el personaje principal en tu cerebro».
Sonaba molestamente como algo que verías en una página motivacional de una red social, pero era verdad. El güero vino a buscarme una tarde. Más nervioso que nada. Confesó que le había seguido el juego a algunos de sus planes en el pasado, pensando que ayudaba a alguien vulnerable, y que mirando hacia atrás quería desaparecer de la vergüenza. Me pidió perdón, no solo por lo que pasó conmigo, sino por todas las veces que vio a otras chivas ser echadas del grupo, y no hizo nada. Escuchándolo, de verdad me quedó claro que nada de esto había sido una gran villana contra el mundo. Había sido todo un grupo de personas tomando malas decisiones pequeñitas una y otra vez hasta que todo colapsó. Me contó que ella lo había buscado de nuevo, preguntando si quería reconstruir su amistad desde un lugar más sano. Dijo que le había dicho que le deseaba lo mejor, pero que ya no quería ser parte de su círculo cercano. Se veía casi enfermo al decirlo, como un niño que acaba de darse cuenta de que su dulce favorito lo llevaba años haciéndole daño. Le dije que creía que eso era probablemente lo más honesto que pudo haber hecho. Por los dos. Eventualmente, ella me escribió a mí también. Era un mensaje largo, lleno de palabras como responsabilidad y sanación y camino. Sonaba un poco como algo copiado de un artículo, pero algunas partes se sentían reales. Dijo que estaba tratando de entender por qué necesitaba ser el centro de todo. ¿Por qué entraba en pánico cuando alguien más recibía atención? ¿Por qué seguía poniendo a prueba a la gente en lugar de simplemente pedir lo que necesitaba? Me preguntó si podíamos vernos una vez más para que pudiera pedirme perdón bien. Me quedé con ese mensaje un rato. La versión de mí de hace unos meses habría saltado a la oportunidad de ser amable, o lo habría usado como escenario para algún monólogo dramático. La versión de mí sentada en mi cama esa noche, con el pelo en un chongo desordenado y la laptop en las rodillas, solo se sentía cansada. Acepté verla, pero puse condiciones claras. Lugar público, conversación corta, sin promesas después. Nos vimos en una esquina tranquila del campus donde había un banco bajo un árbol que solo se veía bonito como 2 semanas en el otoño. Se veía más chiquita, no físicamente, sino en la forma en que se movía. Respiró profundo y se lanzó a este discurso de disculpa cuidadosamente preparado, que tocaba todos los puntos correctos pero que seguía sintiéndose extrañamente como una actuación. La detuve a la mitad y le dije directo que podía notar el guión. Le dije que si de verdad quería pedir perdón, necesitaba dejar el papel y decir lo que sentía de verdad, no lo que pensaba que debía sentir. Parpadeó, tragó saliva y por un segundo pensé que se iba a ir. Luego algo se rompió. Admitió que no sabía cómo ser vulnerable sin controlar también la situación. Dijo que cuando era más chica, la única vez que los adultos le ponían atención era cuando estaba mal, así que aprendió a estar mal, a estirar cada sentimiento hasta que llenara el cuarto. Dijo que ser la frágil se había vuelto toda su personalidad y que no sabía quién sería ella si soltaba eso. La escuché. Le creí. Pero tampoco la perdoné. No de la forma en que la gente espera cuando escucha una historia así. Le dije que me alegraba que finalmente lo estuviera hablando con un profesional, y no solo usando a sus amigos como terapeutas sin paga. Le dije que esperaba que descubriera cómo existir, sin que todo fuera una prueba. Pero también le dije que no la quería en mi vida. No porque quisiera castigarla, sino porque tampoco confiaba en mí misma para no caer en los mismos patrones. Lloró un poquito, no sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas. Luego me dio las gracias por ser honesta, y ahí lo dejamos. Pasaron los meses. La máquina de drama del campus siguió su curso. La gente empezó a hablar de otros escándalos, otros truenes, otras implosiones de grupos. De vez en cuando la veía a lo lejos, hablando con gente diferente. Ya no se sentaba en el centro de los grupos. A veces estaba sola, recargada en una pared, con cara de estar tratando de descubrir cómo existir nada más sin actuar todo el tiempo. No sé si de verdad cambió. No me toca a mí saberlo. También vi a mi ex unas cuantas veces. Las primeras veces hicimos ese saludo incómodo con la cabeza desde el otro lado del pasillo. Eventualmente nos cruzamos cerca del café donde pasó lo de la sopa, claro. Estaba con alguien nuevo. Una chica que se veía amable y relajada de una forma que yo nunca estuve con él porque siempre estaba alerta. Nos presentó y vi ese destello de pánico en sus ojos mientras esperaba a ver si yo lo hacía incómodo. No lo hice. Sonreí. Dije que era un gusto conocerla. Hice algún comentario neutral sobre el clima y luego me disculpé. Me sentí extrañamente orgullosa de lo aburrido que fue todo el encuentro. Una tarde, el tipo de los lentes me escribió y me preguntó si quería ir por un café entre clases. Fue el mismo café de antes, porque aparentemente a los dos nos gustaba eso de recuperar lugares malditos.
Nos sentamos en una mesa diferente esta vez, junto a la ventana, y hablamos de clases, planes a futuro y videos tontos de internet. En algún punto me preguntó si alguna vez extrañaba a mi ex. Lo pensé, y me di cuenta de que no lo extrañaba tanto a él, como extrañaba a la versión de mí misma que había sido al principio de la relación, antes de empezar a hacerme chiquita y torcerme para encajar en la vida de alguien más. Le dije que no estaba segura de si ya sabía quién era yo en las relaciones, que parecía que por default era mártir o villana dependiendo del día. Se rió y dijo que él sentía más o menos lo mismo de su lado. Los dos estuvimos de acuerdo en que tal vez lo más sano que podíamos hacer por un tiempo era seguir solteros y descubrir quiénes éramos cuando nadie más nos exigía jugar un papel en particular. Sonaba como el tipo de cosa que la gente dice y nunca hace, pero por una vez lo decía en serio. Para el final de ese semestre, el banco detrás del edificio académico, la alberca del centro deportivo y el café se habían vuelto parte de este mapa personal raro en mi cabeza. Cada lugar tenía una pequeña historia pegada. Aquí es donde me advirtió sobre ella, aquí es donde la sopa le cayó al vestido, aquí es donde entré en pánico y me hundí por un momento, aquí es donde se leyeron los mensajes en voz alta, aquí es donde devolví el anillo. Por un tiempo, pareció que el campus mismo me perseguía con mis propias decisiones. Luego, poco a poco, esos lugares empezaron a juntar recuerdos nuevos. Sesiones de estudio, chistes tontos, tardes tranquilas donde no pasó nada dramático. Si hay algo que de verdad me llevé de todo esto, no es alguna lección moral profunda sobre el perdón o el crecimiento. Es más como una nota práctica para mí misma. Si alguien alguna vez me dice de entrada que hay una persona en su vida con la que no puedo tener problemas, o si no me va a cortar, voy a tomar eso como mi señal para correr. No porque la gente no pueda tener amigos cercanos o historias complicadas, sino porque no me voy a anotar para ser la villana en un guión que fue escrito antes de que yo siquiera apareciera. La máquina de drama del campus siguió su curso eventualmente, porque siempre hay algún escándalo nuevo que analizar con un café. La última vez que vi a los tres juntos fue cerca de la graduación de los de último año. Uno de esos días soleados y caóticos cuando todos se están tomando fotos y fingiendo que los últimos 4 años tuvieron sentido. Mi ex, el tipo de los lentes y el güero estaban afuera del gran auditorio con sus togas, tomándose fotos con sus familias. Ella también estaba ahí, parada un poco a un lado con sus papás, no exactamente dentro del grupo, pero tampoco completamente fuera. Yo iba pasando, camino a ver a mis roomies para cenar, cuando nuestras miradas se cruzaron entre la multitud. Por un segundo, fue como si todo fuera más lento, no de forma romántica, solo en esa forma extraña de, wow, neta pasamos por todo eso. Mi ex levantó la mano en un pequeño saludo. Yo levanté la mía también. El tipo de los lentes me levantó el pulgar y me reí aunque probablemente no podía oírme. Ella me sostuvo la mirada un latido. Luego asintió levemente, como reconociendo que las dos sobrevivimos. Luego el pariente de alguien gritó para que se juntaran todos para una última foto, y el momento se acabó. Se voltearon hacia la cámara y yo seguí caminando. Eso fue hace meses ya. A veces todavía pienso en esa noche en mi sofá cuando me dio su plática seria, y yo debí simplemente levantarme e irme. Pero si lo hubiera hecho, no habría aprendido la diferencia entre ser amable y ser conveniente, entre tener límites y construir muros. Mis roomies todavía bromean con que soy dramática, y la neta tienen razón. Pero prefiero ser demasiado para algunas personas que no ser suficiente para mí misma nunca más. La chica del vestido blanco sigue por ahí en algún lado, probablemente todavía descubriendo quién es cuando nadie la está viendo. Mi ex probablemente sigue intentando salvar a alguien. ¿Y yo? Yo solo trato de recordar que la próxima vez que alguien me diga que tengo que competir por un lugar en su vida, se me permite irme antes de que empiece el primer round.